quisiera ahondar específicamente en una de las etapas bajo las cuales creo que nosotros como profesores y como profesionales en el mundo de la gestión académica nos vemos inmersos, diría yo, en el día a día, pero cuando se corresponde hablar del diseño de programas o de carreras universitarias, resulta ser un momento muy específico en el cual nos motiva a una reflexión no solamente de cómo incorporar ese perfil de egreso, las competencias de egreso de nuestro profesional, cómo articular un perfil de ingreso, etcétera, etcétera, que estos aspectos los hablaremos dentro de la estrategia mesocurricular, quizás en las próximas presentaciones. Quisiera pasar un poco a ese reto del diseño microcurricular, es decir, qué tipo o cuáles son los factores que están participando directamente en ese diseño del microcurrículo, mucho más allá de una perspectiva tradicional, si se quiere mencionar. Entonces, en este caso, en esos próximos minutos que quisiera compartir con todos ustedes, estimados colegas, en primera instancia, un abordaje quizás teórico, no tan profundo, pero sí algunos apuntes importantes que nos permiten, o me permiten a mí en particular, digámoslo así, situarme desde el punto de vista conceptual para poder comprender el nivel de complejidad del que quiero mencionarles alrededor del diseño microcurricular. Así que hablaremos un poco de qué se entiende por microcurrículo, con base pues en algunos autores importantes. En segundo lugar, hablaremos de los elementos, digámoslo pues en primera instancia tradicionales, para tener en cuenta al momento de construir un programa de curso o lo más conocido como sílabus, programa de contenido, programa académico específico de asignatura, sus ejes problemáticos, desde resultados, metodologías, es decir, pasar por cada uno de esos componentes a nivel microcurricular que nosotros como profesores siempre nos vemos inmersos, tanto en su diseño como en su ejecución. Sí, hablaremos también del momento de la planificación, pero sí también de los retos que implica hoy en día el proceso de ejecución de ese microcurrículo al interior del aula de clase. En tercer lugar, hablaremos de algunos momentos de evaluación. A modo de ejemplo, ya iré un poco más aterrizando las ideas, incluso desde el enfoque de coherencia institucional, hacia un ejemplo, digámoslo así, general, pero que quede mucho más visible para ustedes en primera instancia, poderlo quizás reflexionar si aplica o si se sienten identificados con sus realidades a nivel microcurricular. En cuarto lugar, algunas actividades de aula centradas en resultados de aprendizaje y cómo a partir de allí los indicadores de desempeño, que es ese elemento o ese punto importante de conexión de todo el modelo de coherencia institucional, como punto de partida nos puede servir a nivel del diseño de estrategias, tanto de proceso de aprendizaje, es decir, dentro de nuestras clases, sino también dentro del proceso evaluativo. Hablaré específicamente pues de un tipo de actividad con enfoque de aprendizaje activo, pero igualmente aplica para cualquier otro tipo de actividad que se esté pensando. Y por último, hablaremos de un enfoque de coherencia, aquello de los instrumentos de evaluación, es decir, cómo aplicaríamos un instrumento de evaluación o qué tan correspondiente podría llegar a ser en este enfoque de coherencia, teniendo en cuenta pues esta relación con los indicadores de desempeño. Siendo entonces esta la agenda, estimados colegas, quiero comenzar con una pequeña reflexión, ¿sí? Que nos permite pues como centrarnos en esa problemática que a pesar de que llevamos harto tiempo, hartos años quizás, de alguna manera cuestionándola, de alguna manera reflexionándola y de alguna manera haciendo alguna gestión del cambio desde nuestras realidades, todavía resulta importante seguir profundizando en ella. Me refiero al enfoque tradicional, ¿cierto? Cuando llegamos al aula de clase en su primer día, en donde los estudiantes tienen una serie de expectativas acerca de cómo se desarrollará esa asignatura o ese proyecto de curso directamente, esos primeros minutos en los cuales nos encontramos con los estudiantes, los conocemos por primera vez, ya sea de manera presencial o de manera virtual, quizás la mayoría de nosotros nos dedicamos un tiempo a hablar un poco del abordaje del contenido del curso, ¿sí? Y en este caso, pues la caricatura nos lleva a un momento mucho más, digámoslo así, desde la problemática que quiero que empecemos a reflexionar, y es que llegamos indicándoles cuántos libros tienen que leerse de 300 páginas por semana, eh, cuántos papers de 10 páginas tienen que tener listos para cada uno de los libros, es decir, un resumen académico o científico para cada libro leído. Tienen que presentar 4 pruebas a modo de ensayo,
una prueba intermedia al recorrido del semestre o del periodo académico y un examen final. Entonces, nos concentramos en esos porcentajes evaluativos y decimos, esta asignatura es de las más importantes de nuestro programa académico, de nuestra carrera, por estas y estas razones, que por supuesto lo es, acudiendo un poco como a la reflexión que nos motivaba el profesor Jesús hace algunos minutos, en donde cada uno de nosotros tiene su propia identidad del programa de acuerdo a la asignatura que está orientando, donde resultan pues múltiples identidades. Y en ese sentido nos concentramos y de hecho el estudiante está muy acostumbrado a preguntar cuánto porcentaje equivale esta actividad y cómo va a ser calificado al final y de qué manera, es decir, conocer toda la estrategia, pero desde el punto de vista de una consecución de un resultado. Bien, para llegar a un momento evaluativo donde se clasifica, es decir, a partir de unas categorías llegamos a una clasificación. Este estudiante tuvo un desempeño académico excelente porque sus notas o sus aprobaciones numéricas fueron entre ciertos valores. Este estudiante se considera un estudiante muy sobresaliente o un estudiante muy bueno, un estudiante regular y un estudiante que no cumple con las competencias, ¿sí? Y llegamos hasta allí, dictamos el contenido durante quizás 16 semanas, 18 semanas de clase, como lo es aquí en Colombia en algunos o en la mayoría de los casos, por ejemplo, en el pregrado. Nos importa muchísimo y a los estudiantes les importa muchísimo ese enfoque como tal numérico, apreciativo, lastimosamente pues se convierte casi que en una cultura y dejamos quizás en segunda instancia o de lado, si se quiere, aquello que realmente es importante. En primer lugar, cómo establecer una serie de estrategias pedagógicas y didácticas, más didácticas en este caso del microcurrículo, de tal manera que primero nos permita conectar con el estudiante. Segundo, que al momento de conectar el estudiante se sienta identificado con lo que corresponde al curso en relación con su ejercicio profesional. En muy pocas ocasiones esto sucede, sobre todo en asignaturas en las cuales este componente de cierta cantidad de lecturas, de cientos de páginas y haga ensayos y escriba cosas, sin de pronto quizás un sentido propio del por qué y para qué lo está haciendo el estudiante, pues no le genera mucha motivación realmente. Y de ahí en adelante una serie de aspectos que desde el punto de vista del proceso de formación y si nos basamos desde la postura del aprendizaje significativo, pues nos alejamos un poco de él realmente. ¿Qué entendemos entonces con esta primera mirada, con esta primera reflexión? Un primer llamado es a entender, por ejemplo, que la postura o la definición más bien de un microcurrículo, como lo menciona este autor en su momento, se refiere a un sistema dinámico. Y resalto con otro color la palabra sistema dinámico porque en este caso resulta bastante importante, estimados colegas, y yo sé que todos ustedes a bien lo conocerán o lo estarán aplicando de alguna manera, tener en cuenta que este enfoque basado en la palabra sistema implica tener un cambio de paradigma. Bien, estamos de pronto quizás acostumbrados a recibir de alguna manera, pues por muchas causas que no vienen pues a colación o nos extenderíamos muchísimo a explicarlas aquí en detalle, pero estamos muy acostumbrados a nivel como tal de la cultura de la gestión administrativa de que faltando 1 o 2 semanas quizás de iniciar el periodo académico, recibimos el famoso microcurrículo, un documento, el sílabus o el programa de curso, leemos la estructura de contenido, programamos una serie como de actividades semana tras semana o clase por clase, definimos los momentos evaluativos y simplemente quizás el mismo sistema nos obliga a llevar una cultura de clase a clase de impartir conocimiento o de impartir información más bien y esperar que de pronto el estudiante responda a partir de unas condiciones evaluativas y según esas condiciones evaluativas, pues nosotros respondemos con respecto a un proceso evaluativo. Digamos que eso es el enfoque tradicional al que yo me refiero, que no quiere decir que esté de alguna manera erróneo, sino que de acuerdo a todos los retos que la profesora Violeta hace algunos minutos nos comentaba, es casi que necesario para nosotros como profesores en lo que nos corresponde controlar de los procesos microcurriculares, qué implicaciones tienen en cambio, o qué cambios más bien implica generar este nuevo esquema de pensamiento, entender el microcurrículo como un sistema dinámico que requiere ser constantemente recontextualizado desde sus y hacia el todo y del todo hacia sus partes en 3 niveles.
cuáles son esas metas de formación del alumno, el mundo del alumno, es decir, el contexto en el cual se ubican nuestros estudiantes y el enfoque pedagógico que lo inspira. Si miramos estos otros tres resaltados en color rojo en este caso, estamos hablando un poco de esa conexión que buscamos alrededor del enfoque de coherencia institucional. ¿Cuáles son esas metas de formación del alumno? Es decir, ¿cuál es ese perfil de ese estudiante, tanto de ingreso como de egreso, que queremos forjar en ellos? Por muy a nivel microcurricular que estemos abordando algún esquema de clase o algún esquema de contenido puntual, debemos de conocer desde el punto de vista, como esto es un sistema dinámico, nos implica o nos obliga a nosotros como profesores desarrollar algunas estrategias que nos permitan tener la habilidad de pensar sistémicamente, de pensar de manera integral. En ese sentido, entonces, siempre reconocer esas metas de formación del alumno, el mundo, el contexto de cada uno de ellos y su enfoque pedagógico, no solamente de acuerdo a la perspectiva o a los gustos propios de cada profesor alrededor de algunas estrategias didácticas que se vayan consolidando de acuerdo al tipo de asignatura, sino también cómo esto se puede estar articulando con los principios institucionales, con la filosofía institucional y, por supuesto, con su modelo pedagógico. Así que en este sentido vamos a pensar en nuestro microcurrículo como un enfoque sistémico, ¿bien? Que está interconectado, que tiene retroalimentaciones, que tiene ciertas conexiones que en algún momento pueden cambiar o pueden sumarse a algunas otras, ¿bien? Y también entender el microcurrículo como una posible ruta. Es decir, siempre hablamos pues como la parte en general, la estructura curricular es una ruta que se ofrece formativa para el estudiante, para que un estudiante adquiera ciertas competencias que estén alineadas con un entorno profesional específico que demanda ciertas habilidades, ciertas capacidades, pues en términos muy generales. En este sentido, esta podemos llamarla como una microruta que nos permite dentro de cada una de las asignaturas hacer una conexión entre lo que se especifica en un proceso formativo, digámoslo así, de una malla curricular de un programa específico, cómo puede irse conectando con el desarrollo de habilidades a lo largo de su paso por el proceso formativo para nuestros estudiantes, pero también el microcurrículo, pues en algunos casos, algunos autores como por ejemplo Cole lo mencionan, está muy enfocado en cómo adaptar todo ese proceso formativo a las necesidades y características individuales de los estudiantes. Digamos que esto, por lo menos en el caso colombiano, que es el que conozco un poco más en detalle, estamos iniciando ese proceso como de reconocimiento a esta posible frase que suena de alguna manera utópica o ideal. ¿Cómo adaptar el sistema más no adaptar el estudiante al sistema? Y eso tiene mucho que ver con la última pregunta que mencionaba la profesora Viviana, que me pareció incluso muy interesante, y es cómo poder visualizar o cómo poder ir decantando dentro de ese modelo de coherencia institucional todos los principios que corresponden a una educación inclusiva, porque no solamente estaríamos esperando tener un estudiante con necesidades especiales para poder hacer una adaptación curricular. Quizás la pregunta es, ¿por qué no necesitaríamos adaptar a cada uno de nuestros enfoques microcurriculares a todas las necesidades de los estudiantes? Esto resulta supremamente complejo y claro que lo es, pero es una perspectiva que nos implica como un cambio de mirada o ubicarnos en otro lado de la cancha, como se dice coloquialmente, para poder dimensionar qué implicaciones tiene todo esto. Esto simplemente pues a modo de reflexión. Entendiendo entonces, estimados colegas, que este enfoque microcurricular pertenece a un enfoque dinámico, un enfoque sistémico, hablamos también de un enfoque relacionado hacia el mejoramiento continuo, ¿sí? Es decir, hablamos de un proceso de planificación de nuestros momentos o de encuentros clase a clase con nuestros estudiantes. Después de esa planificación pasamos a un momento de ejecución, visualizamos cómo nos va en el momento pues, de la intervención, dependiendo de la respuesta del público, en este caso de nuestros estudiantes, pues cada uno de nosotros genera unas, digámoslo así, unas autoevaluaciones, casi que clase tras clase, para saber cómo ir incorporando, adaptando, cambiando, mejorando cada una de los puntos en los cuales hacemos esa reflexión, con el fin de ¿qué? De retroalimentar y mejorar el proceso nuestro, o el proceso propio como tal, de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en este sentido, también entender este ciclo, porque en la propuesta pues, que tenemos a continuación y que a continuación lo voy a detallar, resulta muy importante saber por qué
vamos a establecer o es necesario, ¿por qué vamos? No, porque es necesario establecer un proceso de planificación microcurricular un poco más en detalle, o qué otros aspectos son importantes, y nos lleva siempre a tener en cuenta este aspecto del mejoramiento continuo. Algunas posturas, digámoslo así, pues algunos referentes y un poco los conceptos que quiero que empecemos a conectar aquí. Iniciamos, por supuesto, con el principio de complejidad, establecido pues por nuestro gran conocido autor Edgar Morin. Habla de la capacidad de abordar los problemas considerando múltiples dimensiones y relaciones interconectadas. Entonces, miren que todo este principio de sistema dinámico también se refiere a que estamos abordando un problema o un sistema en donde hay muchos problemas y su dimensión resulta ser totalmente compleja. ¿Qué principios nos aporta Edgar Morin en este caso para tener en cuenta al momento del diseño microcurricular? Quizás la recursividad, y recursividad no solamente hablándose desde su definición convencional de poder acudir a diferentes mecanismos, rutas, estrategias, herramientas específicas para poder dar respuesta a una necesidad, sino más bien en ese principio desde el pensamiento sistémico que nos lleva a entender que nuestra postura está, o nuestro sistema, en el sistema en donde intervenimos y donde controlamos y donde manejamos alguna situación, pertenece a un sistema mayor. Y ese sistema a su vez pertenece a otro sistema mayor, y quizás determinar ese nivel de interconectividad para saber cómo nuestras decisiones o las acciones que implementemos quizás en nuestro microcurrículum tiene un impacto a corto, mediano y largo plazo y un alcance que no alcanzamos, valga la redundancia, a dimensionar. Entender el principio de incertidumbre y de no linealidad, como decía el profesor Jesús en su presentación, y me pareció supremamente pertinente. Quizás los estudiantes que se están empezando a escolarizar en estos momentos, en esta temporada, en estos periodos académicos, quizás en unos años no sabremos o no sabremos desde ya qué tipo de profesión van a ejercer directamente. Entonces, manejar estos niveles de incertidumbre que cada vez son mayores en el campo educativo y por supuesto en el campo microcurricular se convierte en una premisa de trabajo casi que del día a día. Y esto a su vez, entender que los comportamientos de este sistema son totalmente dinámicos y no son lineales. En muchas ocasiones creemos que si efectuamos una acción A, tiene una consecuencia B, pero no sabemos de ahí en adelante o no dimensionamos de ahí en adelante todas las implicaciones que esto tiene. Considerar la no verdad como una totalidad, es decir, considerar que lo que indicamos o la forma en cómo establecemos nuestro microcurrículo o quizás los mecanismos que utilizamos son los mejores o son los más, digámoslo así, pertinentes, y quisiéramos de pronto que se generalice a nivel del programa académico o a nivel de todo el currículo algunas formas en las que efectuamos pues algunas, digámoslo así, acciones en términos generales, se convierten en definirlo como una verdad absoluta. Y en este caso, uno de los principios de la complejidad al que nos invita a reflexionar el profesor Morin es a entender la no verdad como una totalidad. Y por supuesto, nuestra responsabilidad en el sistema, desde el punto de vista de la ética en relación con estos principios. Ese autor también nos habla de que la formación del ser humano es una actitud de búsqueda constante, ya que es difícil llegar a la completitud, pero pueden hacerse aproximaciones consecutivas al objeto de estudio y siempre ser constante en la investigación del porqué de las cosas y fenómenos que vivimos y observamos. Importante aquí, nos da una mirada de tener una visión integral a todo este proceso formativo y reconocer la interconexión y la interdependencia de todos los aspectos y factores que participan en un análisis microcurricular. Por otro lado, quiero rescatar nuevamente, como el profesor Jesús lo mencionaba, Peter Senge, un autor, digámoslo así, bastante importante a nivel de referentes en el campo de la gestión organizacional, pero que también en su libro, después de su bestseller, La Quinta Disciplina, ofrece una mirada sistémica a cómo abordar los procesos educativos en general. Entonces él habla en su texto de Escuelas que Aprenden de 5 dimensiones muy importantes alrededor de los procesos educativos en general. El aprendizaje organizacional, es decir, cómo traernos ese concepto que él
en algún momento en sus aplicaciones a modo de consultoría a nivel organizacional le permitió tener esta dimensión y lograr el éxito que ha logrado hasta el momento, no solo a nivel académico, sino a nivel empresarial. Cómo traer uno de los principios, que es ese aprendizaje, es hacer un compromiso con todos los integrantes, por ejemplo, de una comunidad educativa o que participan en una comunidad educativa, hacer del aprendizaje un proceso constante de mejora y desarrollo. La segunda dimensión habla de mentalidad de crecimiento, es decir, promover la resiliencia, la creatividad y la disposición para enfrentar nuevos desafíos a partir del desarrollo de una mentalidad de crecimiento. Esto habla un poco de cambio de cultura también. El mismo pensamiento sistémico, las interconexiones y las implicaciones de las decisiones, no solamente a nivel lineal ni en el corto plazo, sino también a nivel, digámoslo así, de la complejidad que hablábamos anteriormente. Construcción de una visión compartida. Importante el empoderamiento, el sentido de pertenencia y el aprendizaje en equipo como una colaboración efectiva entre todos sus actores. Digamos que esas son algunas, su postura como tal de las dimensiones que habría que incorporar en los procesos educativos, buscando integrar que los procesos a nivel de gestión académica y a nivel de gestión administrativa, si se quiere, dentro de los diseños, por ejemplo, curriculares o de carreras universitarias, pues resulte de alguna manera exitosa. El constructivismo, como lo hemos hablado muchísimo en este y otros cursos, ustedes muy bien lo conocen, estimados colegas. Algunos de los beneficios: promueve la curiosidad por el aprendizaje. Sabemos que el docente se convierte en un facilitador del aprendizaje, el estudiante se convierte en el protagonista. Se establecen los fundamentos del famoso aprender haciendo y fomenta un diálogo entre los dos actores más importantes, quizás, en el proceso educativo. Y un poco del enfoque sociocrítico de Freire, en cuanto hablamos de una educación liberadora que fomente el pensamiento crítico, la participación activa y la acción transformadora. 3 puntos importantes: entender que el proceso educativo va mucho más allá de transmitir una información o quizás unos conocimientos. La base del diálogo y la concientización es importantísima, no tanto en la relación, no solamente, perdón, en la relación del profesor hacia sus estudiantes, sino en el sentido mutuo. Y una conexión del contenido curricular con la realidad del estudiante. Ese es otro punto que quiero que tengamos muy en cuenta, estimados colegas, porque quizás cuántas veces desconocemos el contexto y simplemente por los afanes o por, como se menciona coloquialmente, el pensar en automático, por tener muchísimas otras actividades que cumplir en nuestra labor como docentes, desconocemos a qué nivel de profundidad habría que llegar con el contexto del estudiante para poder conectar o para poder interrelacionar ese contenido curricular. Bien. Ahora, si hablamos desde este modelo de diseño microcurricular, que a continuación pues ya voy a empezar a mostrar más en detalle, va a ser importante retomar un poco algunos componentes de los resultados de aprendizaje, ¿sí? Que en este caso menciono algunas de sus características, quizás las más importantes, habrán algunas otras. El tema de la pertinencia, claridad, mensurabilidad y, por supuesto, la factibilidad. 3 características que al momento, por ejemplo, de relacionar estos resultados de aprendizaje dentro de nuestros contenidos a nivel microcurricular específicamente, pues resulta importante también evaluarlo. Es decir, ¿cuáles de los aspectos de todo el microcurrículo en general estarían relacionándose directamente con criterios que sean medibles y que sean posiblemente publicables en relación pues de mostrar resultados pues en consonancia con el perfil de egreso? ¿Cuáles de estos, de los contenidos temáticos, por ejemplo, son realmente factibles? ¿Cuáles de estos tienen alguna claridad? ¿Cuáles de estos presentan pertinencia? Y todo en interrelación con los resultados de aprendizaje. Importante hablar de esa conectividad que mencionábamos también y recordamos quizás quienes han participado en cursos anteriores donde hemos hablado de la relación del enfoque de coherencia institucional, pues hablamos de una manera pues más aterrizada de participar desde una misión institucional, es decir, reconocer aquellos aspectos importantes que se establecen en una misión, en una política institucional, en un proyecto educativo institucional, relacionarlos ya con el perfil de egreso, con las competencias, con esas necesidades del sector laboral donde participa nuestro profesional, cómo se va desagregando en niveles de dominio para llegar a los resultados de aprendizaje, luego cómo llegamos a los indicadores de desempeño y, por supuesto, definimos estrategias de evaluación. Esa conectividad hay que mantenerla siempre en
no en automático, en verde, encendida en nuestros esquemas de pensamiento cuando hablamos de planificación microcurricular y cuando hablamos de su implementación, ¿verdad? Nos podemos apoyar y sirven muchísimo las taxonomías para el manejo de una redacción coherente cuando queremos abordar, por ejemplo, criterios o indicadores de desempeño al momento de evaluar ciertas actividades dentro de nuestra aula. Y por supuesto, el diseño de las estrategias didácticas o si se quiere pedagógicas, creo que más bien en este caso aplica didácticas, para definir esos indicadores específicamente. Recordando un poco las taxonomías, quiero aprovechar una de la cual pues me apoyo en lo personal muchísimo en el desarrollo de mi proceso microcurricular, en mis clases. La más conocida por todas es la taxonomía de Bloom, supongo que la mayoría de ustedes, estimados colegas, lo conocen. Esa taxonomía propuesta por Biggs y Collis, taxonomía solo, habla de cómo ir incorporando 4, quizás 5 escenarios de aprendizaje digámoslo así, en crecimiento, buscando que el estudiante llegue a un nivel, por ejemplo, de reflexión, de generalización, de hipótesis, de formulación, de teorizar, de poder incorporar lo que se ha aprendido no solamente en el contexto profesional, sino en otros contextos, quizás interdisciplinares. Así que pasamos por un nivel, por ejemplo, uniestructural, un siguiente nivel multiestructural, otro nivel relacional y otro nivel, por ejemplo, abstracto ampliado, como lo proponen en este tipo de taxonomía. Vuelvo y repito, hay muchísimas otras en las cuales, pues me imagino ustedes por su experiencia se han apoyado, estimados colegas, pero quiero resaltar esta para tener en cuenta enseguida un ejemplo de aplicación que quiero mostrarles. Entonces, los resultados de aprendizaje a través de esos indicadores de desempeño que se pueden desagregar en cada una de las asignaturas o en cada uno de los cursos, pues puede corresponder al momento de realizar esquemas evaluativos con una taxonomía de estilo, la taxonomía propuesta por Biggs, esta taxonomía de solo. Volvemos entonces al enfoque de coherencia y nos vamos a centrar en esta relación en donde partimos del diseño de los cursos, la parte del microcurrículo, cómo llegamos a los indicadores de desempeño, el tema del desarrollo de los contenidos o de los campos conceptuales, como mencionamos en algunas ocasiones, cómo definimos esas actividades de aprendizaje y, por supuesto, algunos elementos de evaluación, haciendo claridad que todo el componente de evaluación será presentado por un colega el día de mañana, así que no voy a profundizar muchísimo en él, pero sí hace parte importante a considerarlo en este momento pues, de abordaje microcurricular. Hablando entonces del esquema de nuestro curso, ya poniendo la lupa directamente en nuestro curso, quiero que nos enfoquemos en un momento pues en alguno de los cursos sobre los que ya tenemos cierta experiencia para que vayamos haciendo como ese comparativo y de pronto evaluando si lo que aquí les voy a exponer resuena con ustedes o si sienten algo que puede aplicarse, bienvenido es. Y quizás de pronto si hay algo que se pueda complementar, quizás al finalizar esta presentación estaré totalmente atenta a escucharlos o a leerlos. Entonces, como todos muy bien conocemos, tenemos esta información pues que es muy resumida, nos entregan directamente desde, por ejemplo, una dirección académica o quien hace las veces del manejo como tal de un programa a nivel administrativo, a nivel de gestión académica, nos entregan esta información que resulta ser importante para el desarrollo microcurricular. El nombre de la asignatura, algunos elementos pues importantes en relación con su ubicación en la malla curricular, cuáles son los prerequisitos, a qué programas académicos se oferta. Hay algunas asignaturas que no solamente se comparte para un grupo específico de una carrera, por ejemplo, ingeniería industrial, sino que para todas las ingenierías puede ser aplicable, por ejemplo, qué tipo de asignatura, si es validable, si es homologable, es decir, unos elementos, digámoslo así, característicos de entrada que le permiten al profesor tener una mirada, digámoslo así, inicial, no una mirada completa, una mirada inicial de cómo está ubicada su asignatura. Y por supuesto, vienen algunos otros elementos en esta información, que es el área de formación, es decir, si es un componente disciplinar o un componente, por ejemplo, de educación básica, quizás algún tipo de asignatura relacionada con humanidades, por ejemplo, para el caso de ingeniería. Discúlpenme que hable un poco a continuación de ejemplos en el contexto de la ingeniería, es en donde directamente he participado, pero quizás podemos extender los ejemplos hacia otros programas.
¿Cuáles son esas competencias por desarrollar? Es muy importante tener ahí en cuenta cómo nuestra asignatura puede irle apuntando a ese perfil de egreso o a esos niveles de dominio, si se quieren, cuando se están desagregando a ese punto. Algo muy importante y que está resaltado aquí para que lo tengamos presente en el ejemplo que a continuación voy a mostrar es cuáles son esos resultados de aprendizaje que están ya sea estipulados para el programa o para un cierto conjunto de asignaturas que pertenecen a un área específica del programa, para que podamos reconocer desde nuestra asignatura, desde nuestro curso, cómo el desarrollo de nuestros contenidos puede apuntarle al cumplimiento, puede estar relacionado a los componentes de los resultados de aprendizaje. Aquí tenemos unos ejemplos, de pronto muy numéricos, muy puntuales. Vuelvo y presento excusas de pronto para quienes quieran profundizar muchísimo más. Quise mostrarle de una manera muy resumida. Decidí codificar en términos generales los resultados. Supongamos un programa académico que tiene 7 resultados de aprendizaje para todo su plan de carrera, no para una asignatura, sino para todo su plan de carrera. Y a partir de ese famoso mapeo curricular que mencionaba el profesor Jesús Gabalán, que en los procesos como tal de diseño curricular y mesocurricular resulta importante, es decir, definir para qué asignaturas los resultados de aprendizaje van a estar apuntándose, no todos participan en todos. Hay asignaturas que tienen fortalezas para establecer su proceso formativo con el estudiante hacia ciertos resultados de aprendizaje, no a todos, vuelvo y repito. Aquí en este ejemplo lo vamos a considerar quizás 3 resultados de aprendizaje que se puedan abordar en ciertos niveles, de taxonomía para nuestros estudiantes y dependiendo de la ubicación de la asignatura también en la malla curricular. Pasamos a la organización de contenido, que es toda esa, digámoslo así, lista de temáticas que convencionalmente se nos entregan en este documento, en este sílabus. Tenemos la metodología, medios y recursos, el proceso evaluativo y algunas referencias bibliográficas que el estudiante puede involucrar en su consulta en la medida en que se va desarrollando ya el proceso formativo. Entonces, en este caso, tenemos en definitiva una información muy valiosa de entrada para poder empezar a incorporar nuestra planificación microcurricular. Y está bien tener esta información, sino que es importante irla interconectando desde el enfoque de coherencia, como a continuación lo voy a mostrar. Entonces, en este caso, esta parte de las competencias por desarrollar o toda esa información que debería de existir, de pronto quizás en sus casos puede estarlo, puede no estarlo, de pronto lo dejo allí como modo de inquietud para ustedes. Cómo poder evidenciar en ese microcurrículo esa relación que las competencias del perfil de egreso pues tienen directamente con un entorno laboral, también podrían tener con el proyecto educativo institucional. Es decir, cuáles son esos principios epistemológicos, pedagógicos y didácticos que promueve la institución a nivel general puedan ser aplicados directamente en nuestro espacio como tal de curso. Pasamos también para tener esos resultados esperados por un proceso en donde la conexión, no solamente con nuestros estudiantes de clase a clase, sino la constante comunicación con quienes hacen las labores de gestión académica, resulta bastante importante. La profesora Violeta lo mencionaba anteriormente y es mantener esa comunicación a partir de esas habilidades tan importantes que las personas pertenecientes a este sistema deben desarrollar, perdón. Es muy importante, por ejemplo, para un profesor, mantener reuniones de trabajo con profesores líderes de esa asignatura o donde esa asignatura pertenezca a cierta área o a ciertos componentes del programa académico. Pues entonces es importante de pronto quizás pensar en una estrategia de reunión o de seguimiento permanente de la planificación y desarrollo microcurricular de cada profesor con respecto a unos propósitos y a unos alcances que se tengan del desarrollo de esa asignatura para el momento en el semestre o en el periodo, en la carrera en que se encuentra la asignatura. Y cuál es el nivel de aporte al cumplimiento de los resultados de aprendizaje. Por otro lado, es importante tener en cuenta que esa organización de contenidos, esa lista de temáticas que se nos entrega, es muy importante tener esa relación con los resultados de aprendizaje. Es decir, si estas unidades temáticas, la 1, la 2 y la 3, participan con unos o varios resultados de aprendizaje que han sido seleccionados a partir del mapeo curricular, pues nos permite tener una mirada ya un poco más completa de cuál es el aporte de mi asignatura para el cumplimiento de esos resultados de aprendizaje. En algunos casos corresponde a los ejes problemáticos que realizamos en algunas de las
pues en algunos casos puntualmente. La planificación, por ejemplo, de un nivel ya mucho más específico, a partir de una propuesta que les quiero compartir a ustedes, estimados colegas, y es el desarrollo de una matriz o un cuadro con una información muy, muy contundente para nosotros desde el punto de vista del monitoreo y control de la matriz curricular. Se denomina la matriz microcurricular, perdón. Ya ahorita lo voy a mostrar más en detalle. Y por último, esa revisión de estrategias pedagógicas pertinentes y recursos correspondientes, ¿sí? Es decir, mantener una adecuada comunicación con los procesos de gestión académica es muy importante porque quienes desarrollan esta función de la gestión académica también tienen unos propósitos de mantener una coherencia y de mantener, digámoslo así, una alineación o una sinergia desde lo que se concibe a nivel institucional, a nivel externo, para que el estudiante, pasando por su proceso formativo, durante el tiempo que desarrolla el programa o la carrera, permita tener eso que tanto esperamos en nuestros estudiantes. Por supuesto, quienes somos responsables directamente del cumplimiento esperados, debemos de estar en constante comunicación. Bien, dentro de ese momento de planificación vienen entonces los campos conceptuales o la organización de contenidos. Es muy importante entonces empezarlos a asociar con algunos indicadores de desempeño. Aquí les pongo un ejemplo muy, digámoslo, muy genérico, pero lo podemos empezar como a dimensionar para ver si quizás se sienten identificados al momento de aplicarlo. Hablamos entonces, por ejemplo, de 3 niveles desde la taxonomía para cada campo conceptual. Por ejemplo, si se tienen tres áreas conceptuales o 3 campos conceptuales dentro de esa lista de contenidos, pues sería importante de pronto irlos interconectando con indicadores que se puedan ir redactando desde un primer nivel, como lo mencionaba en la taxonomía, un nivel quizás uniestructural, pasando por un nivel multiestructural, nivel 2, y pasando a un nivel mucho más avanzado, que sería lo que se espera al finalizar el curso con nuestro estudiante desde ese campo conceptual. Redactar y definir específicamente estos indicadores de desempeño puede constituir un punto de partida para poder interconectar todo lo que hemos mencionado hasta el momento. ¿Por qué? Porque si definimos estos indicadores de desempeño de manera clara, con estos niveles y establecidos desde cada campo conceptual, podemos desagregar un proceso evaluativo mucho más coherente y puntual alrededor de esas necesidades, porque los indicadores de desempeño van a estar relacionados con los resultados de aprendizaje y los resultados de aprendizaje van a estar relacionados con esos componentes del perfil de egreso. Estos niveles, vuelvo y repito, no son niveles de dominio de competencias, sino que ya vamos a un enfoque mucho más específico, poniendo la lupa un poco más en detalle, provienen de la taxonomía que el profesor escoja o incluso que la institución haya definido propiamente, para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, en este caso, retomando este ejemplo mucho más en específico, hablamos quizás de 3 campos conceptuales, ¿sí? Y unos niveles a partir de los cuales, unos niveles desde la taxonomía escogida, a partir de los cuales ya tenemos, en este caso, 9 indicadores de desempeño, ¿sí? Como podemos ver, por ejemplo, el manejo de los verbos van, digámoslo así, como en una secuencia, al punto en que esperamos que nuestro estudiante logre, por ejemplo, para el campo conceptual número 1, interpretar, en el campo número 2, generalizar, y el campo 3, quizás reflexionar. Ahora bien, si estos indicadores de desempeño los hemos redactado desde la conexión que tienen los resultados de aprendizaje escogidos para la asignatura, no para todos los de la carrera o el programa, sino para la asignatura, podemos quizás hacer esta diferenciación, por ejemplo, en este caso, pues a color, para que visualmente sea mucho más específico. Podemos decir entonces que los indicadores de desempeño que están en color azul están relacionados directamente o le están tributando al resultado de aprendizaje número 1. Los de color amarillo al 7 y los de color verde al número 4. Ahora bien, una matriz de diseño microcurricular nos permite tener en cuenta cómo establecer semana tras semana no solamente el temario o el campo conceptual o los diferentes subtemas que se desprenden de cada campo conceptual, para tenerlos pues como más en detalle, que por ejemplo pues me imagino que muchos de nosotros estamos muy acostumbrados a definir qué pasará en cada semana o en cada momento de clase,
sí, con respecto pues al desarrollo y al cumplimiento de los objetivos del curso, en este caso los resultados de aprendizaje, sino que también vamos desarrollando o vamos generando una planificación de cuáles son esas actividades de aprendizaje que pasarán en cada una de las semanas o en cada una de las sesiones. Bien, ahora es importante, quizás, estimado colega, si en su matriz de diseño microcurricular solamente ha pensado estas tres primeras columnas o las ha manejado con cierto nivel de experticia, mi invitación o la invitación pues desde quienes estudiamos todo este modelo de enfoque de coherencia institucional es que empecemos a relacionar cada actividad de aprendizaje de cada temario con los indicadores previamente definidos. Si empezamos a interconectar todo este engranaje que vamos viendo, se está viendo aplicada realmente el enfoque de coherencia institucional, porque estos indicadores, por supuesto, están apuntándole o tributándole a los resultados de aprendizaje. Y si se quiere, estimado colega, ser mucho más específico, ya es, pues digámoslo así como a preferencia de cada uno de los profesores, podemos agregar unos momentos microcurriculares. Es decir, en esta planificación también resulta importante definir claramente, incluso por escrito, qué cosas o qué actividades en el momento antes de la sesión, quizás una semana antes, quizás unos días antes, en el momento antes de iniciar esa sesión, qué cosas debe de preparar el profesor, qué cosas debe de preparar el estudiante, para que al momento de la sesión se tenga claridad sobre qué cosas hace el profesor durante esa sesión o durante ese encuentro, ya sea virtual o presencial, y qué cosas debe de realizar el estudiante. Y por supuesto, en el después, qué cosas el profesor debe de estar a cargo y qué cosas el estudiante debe estar a cargo. Entonces, si llegamos a ese nivel de especificidad, imagínense la dimensión de esa matriz de planificación microcurricular. ¿Bien? Y eso, pues, si se le quiere sumar también esa relación con el proyecto educativo del programa o de la carrera y, por supuesto, del proyecto educativo institucional. Otro de los componentes de ese microcurrículo habla, pues, de la metodología. Todos, me imagino yo, los aquí presentes la conoceremos, en donde se describe de pronto de una manera muy concreta, pero importante tenerlo en cuenta, cuál es el enfoque metodológico según el proyecto educativo institucional y quizás el proyecto educativo del mismo programa o de esa misma carrera, para que se tenga en cuenta al momento de establecer su proceso metodológico, es decir, de acuerdo a esas estrategias didácticas, pues que estén alineadas con los principios del BEI. Por ejemplo, si se habla de un modelo pedagógico institucional que aborda el constructivismo desde el principio hasta el final, por decirlo de una manera muy escueta, pues entonces no vamos a entrar directamente en un esquema totalmente diferente al constructivismo, ¿verdad? Entonces es importante mantener esa coherencia también metodológica desde lo institucional aplicado a lo microcurricular. El propósito de cada campo conceptual y su enfoque metodológico, es decir, hay algunos campos conceptuales, hay algunos contenidos que merecen ser puestos en escena con nuestros estudiantes con una metodología específica, ¿sí? Quizás las actividades de aprendizaje activo permiten un nivel de aplicación mayor para que el estudiante reconozca en un contexto, en un micromundo, esos conceptos que ha visto, pero en el momento de abordar el concepto o el contenido, quizás una clase magistral sí es importante. Bien, establecimiento con acuerdos previos de algún órgano de expertos. En este caso, este enfoque metodológico se dice idealmente que sería importante abordarlo inicialmente con un comité de currículo, por supuesto luego poder ser retroalimentado con los profesores a cargo. Y por supuesto la modalidad, si es presencial, virtual o mixta, porque dependiendo, todos sabemos, de la modalidad en la cual se desarrolle el escenario del curso, pues va a variar un poco el enfoque metodológico. Medios y recursos, muy bien, voy a pasar rápidamente por este frente. Ustedes muy bien saben, es constituir todo el material de apoyo, lecturas, videos, material audiovisual, importante para el estudiante tener en cuenta, fuentes bibliográficas, en algunos casos donde aplique prácticas de laboratorio, salidas de campo, uso de software o aplicaciones, estrategias de aprendizaje activo o recursos físicos tecnológicos institucionales. Bien, en el momento evaluativo, por ejemplo, siempre o en la mayoría de los casos, tenemos en ese mismo microcurrículo, en ese mismo sílabus, un cuadrito muy similar a lo que mostramos en estas primeras tres columnas. Momentos evaluativos 1, 2, 3, 4, 5, los que se quieran, con
la definición de lo que será cada momento evaluativo, que es a lo que más atención le prestan los estudiantes, y su contribución en este caso con respecto a un proceso de evaluación sumativa. Bien, la invitación es a que empecemos a considerar también con nuestros estudiantes que ellos dimensionen la relación que cada momento evaluativo pueda llegar a tener con esos indicadores de desempeño. Aquí también importante, y se me escapaba de mencionarles, estimados colegas, quizás una codificación simple, como en este caso he mencionado indicadores 1.1, 1.2, 2.1, etcétera, resulta importante para empezar a conectar, porque es mucha información la que se está abordando desde el enfoque microcurricular y quizás de pronto podemos perdernos un poco en esas interconexiones. Entonces, la codificación puede resultar muy importante. Aquí estoy haciendo referencia, por ejemplo, me voy a devolver un momento, por favor, y me disculparán, en esta los indicadores de desempeño. La codificación, por ejemplo, puede estar relacionándome el 1.1 como el campo conceptual número 1 y el nivel de la taxonomía que se espera 1, que es un momento de descripción. 1.2 puede ser una codificación que me permita entender que se refiere, ese indicador de desempeño se refiere al campo conceptual número 1 y al nivel de la taxonomía o al nivel esperado en el estudiante llamado número 2, que tiene que ver con relación de algunas cosas. O el 1.3, por ejemplo, campo conceptual 1, nivel de taxonomía número 3, que se espera pues llegue a un nivel de interpretación. Entonces, en ese sentido, esta codificación puede permitirnos tener una claridad de cómo estos momentos evaluativos, descritos pues a nivel de detalle si se quiere, pueden estar apuntándole a unos indicadores de desempeño específicos. Toda esa información, aquí haciendo un gran paréntesis, nos permitirá tener no solamente unos elementos importantes para desarrollar un plan de acción a partir de lo que resulte al finalizar el periodo académico o al finalizar el proceso evaluativo para nuestro ejercicio profesional como docentes, sino que también se constituyen una fuente importante para la analítica de los aprendizajes. ¿Cómo recoger de pronto esas evidencias? Pues hemos visto algunos, ya vamos a ver a continuación, perdón, algunos instrumentos importantes a la hora de tener en cuenta todo este relacionamiento al momento evaluativo, pero quizás de pronto apoyándonos en los espacios virtuales con los cuales podemos contar hoy en día a nivel institucional casi que de manera ilimitada, pues tenemos las famosas herramientas LMS, la más conocida por todas que es Moodle, algunos espacios de Google, de Microsoft, que nos permiten integrar toda esa información correspondiente a los resultados de los estudiantes, ya sea si son escenarios de momentos evaluativos, análisis de casos de estudio, ejercicios de taller, consultas, etcétera, ensayos, por ejemplo, o una plataforma como de interacción un poco más en detalle a partir de, si se quiere, entender o comprender el contexto real o tiempo real del estudiante. Algunas o una específicamente una actividad de aula centrada en resultados de aprendizaje a modo de ejemplo y para que se pueda visualizar en este caso toda su correspondencia al modelo de coherencia institucional, pues tenemos, por ejemplo, en este caso, un juego de estrategia. Bien, es una propuesta. Podemos tener que en el momento de la sesión de clase de la semana número 10, por ejemplo, de todo el periodo académico, hemos abordado pues toda una serie de contenidos que nos permite con el estudiante desarrollar un juego de estrategia. En este caso, es importante tener en cuenta que como hace parte de una actividad de aprendizaje activo, en este caso puntual, sucede de igual forma para otras, pero en este caso, de pronto quizás los momentos de planificación se vuelven un poco más exigentes, eso es verdad, pero de alguna manera se busca que a partir de ese relacionamiento, de esa participación en ese micromundo, el estudiante pueda demostrar algunos indicadores de desempeño. Puede suceder para un momento de actividad de aula no evaluativa, como puede suceder también para un momento evaluativo. Todo ya dependerá de la estrategia que defina el docente. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que dependiendo del tipo de actividad, nos ubicamos si es una actividad con enfoque tradicional, ejemplo, un examen parcial individual, o si es un enfoque de aprendizaje activo, pues tendrá sus componentes y sus características puntuales. Conocimiento detallado de la actividad en este caso, si es apropiada, perdón, de otro contexto, saber cuál es el contexto de nuestros estudiantes, como lo mencionaba Edgar Morán al inicio de mi presentación, que hacía referencia. La definición de materiales y recursos a utilizar, el momento de desarrollo,
momentos de actividad donde se evidencian los indicadores de desempeño. Esto es súper importante saber a partir de esa actividad de aula o esa actividad evaluativa, cuál o cuáles son esos indicadores de desempeño a los que le voy a apuntar o voy a interconectar para quizás si es un momento evaluativo, no irme a desbordar con la cantidad de preguntas o de ítems a las preguntas, quizás generando algún tipo de redundancia en algunos casos sucede. Y material de estudio previo para el estudiante. ¿Qué consideraciones debe de tener el estudiante previo al desarrollo de la sesión? Y ya creo que ya estamos finalizando, estimados colegas. Esta parte, pues, como tal, es muy resumida. Vuelvo y repito, cuando hablamos de los momentos evaluativos, vamos a profundizar un poco más con el apoyo del colega que está programado para la segunda jornada de nuestro curso. Aquí simplemente quiero dejar, pues, como un aporte más, si se quiere, desde el punto de vista de esa interconexión que se busca con el enfoque de coherencia. Podemos tener múltiples instrumentos o múltiples tipos de instrumentos de evaluación, el famoso examen, un cuestionario, el caso de estudio, actividad de aprendizaje activo, entre muchísimos otros, ¿sí? Aquí les muestro tan solo un ejemplo. En este caso, para un examen o un cuestionario, por ejemplo, cada pregunta, cada ítem debe estar relacionado con un indicador de desempeño específico. Se sugiere, bien, se sugiere que haya una relación quizás 1 a 1. Por ejemplo, si es un enunciado y hay que responder algunas preguntas a partir de ese enunciado, cualquiera que sea este, vuelvo y repito, me excusan por el ejemplo tan básico, cada ítem, es decir, cada momento de pregunta, se busca que esté relacionado con algún indicador de desempeño. ¿Para qué? Para que al momento de evaluar y quizás calificar el resultado del estudiante pregunta por pregunta, podamos tener un semáforo como este, por ejemplo. Es decir, que a partir de lo que hemos definido en cada una de las preguntas que le apuntan a los indicadores de desempeño, podemos tener unos niveles bajo los cuales podemos decir, quizás el indicador de desempeño 1 o 2 requiere un poco más de refuerzo por parte de los estudiantes o requiere quizás de que de pronto en siguientes ocasiones, si es posible, pueda yo evaluar si la estrategia pedagógica o didáctica más bien utilizada en ese momento fue la adecuada, o quizás de pronto evaluar cuál fue el contexto en el cual se desarrolló ese momento tanto de actividad de aula como momento evaluativo. Esto nos permitirá tener una fuente de información para la analítica de los aprendizajes y para mejoramiento continuo, mejor dicho, demasiado enriquecedor, porque no solamente estaríamos buscando tener un resultado en nota, como se dice aquí en Colombia, un resultado cuantitativo desde el punto de vista de una evaluación netamente sumativa, sino que nos permitiría incluso cuantitativamente establecer un proceso de evaluación formativa, porque a partir en la medida en que vamos desarrollando cada uno de los espacios de aprendizaje en las sesiones, en las clases, podemos ir haciendo seguimiento al desarrollo o al desempeño más bien de los estudiantes a partir de estos indicadores, pues podremos tener una estrategia de mejoramiento continuo bastante interesante y bastante valiosa. Finalmente, entonces, en este caso, si hablamos de que la estructura a nivel microcurricular debe verse sistémicamente, esta es una posible mirada sistémica, si se quiere, a partir de la conclusión es decir, que nos permite concluir a partir de lo que hemos conversado en esta sesión. Lo que está señalado en color rojo con las conexiones de color rojo es todo lo relacionado con el enfoque de coherencia institucional. Es decir, es importante empezar a ver esas retroalimentaciones, por ejemplo, que existe y que sabemos que existe, pero de pronto visualmente no lo contemplamos así, del perfil de egreso con el sector externo, esas famosas miradas que hay que hacer durante ciertos periodos o durante cierta frecuencia acerca de cómo está la dinámica del sector laboral donde nuestro profesional va a actuar y cómo esto puede estar digámoslo así, afectando o cambiando o mejorando las competencias del perfil de egreso. Por supuesto, ya esto va decantando a niveles de dominio, a resultados de aprendizaje y a indicadores de desempeño. Y lo que tenemos en color azul corresponde a esta mirada sistémica microcurricular. Partimos, por ejemplo, estimados colegas, como lo pudieron ver, de indicadores de desempeño adecuadamente redactados y alineados a los resultados de aprendizaje, ¿verdad? Esos indicadores de desempeño nos van a permitir definir de manera articulada actividades evaluativas.
Y esa definición de actividades evaluativas nos va a permitir definir esas actividades y recursos durante el semestre, durante el periodo académico que debamos establecer. Y por otro lado, estos mismos indicadores de desempeño nos permiten generar una estrategia más efectiva de planeación microcurricular. Y por supuesto, armonizar los contenidos de acuerdo a ello y definir una estrategia pedagógica o quizás didáctica más bien si se quiere en este caso. Así que entonces, estimados colegas, algunos retos e implicaciones. En este caso, hablamos de liderazgo, una habilidad demandante en este proceso, no solamente el profesor como líder en su aula de clase, sino un profesor como líder e integrante con cierto nivel de empoderamiento dentro de los procesos de gestión académica, como lo mencionaba la profesora anteriormente. Esa conexión con esa gestión académica, conocimiento integral de los procesos académicos y administrativos, no solamente al interior de una facultad, de un programa, sino también de la institución. Mantener una cultura de evaluación permanente y tener en cuenta los principios que hemos hablado del mejoramiento continuo.